Este espacio es producido gracias a Tucar y a... Bueno, bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV, aquí en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Hoy vamos a tener una conversación para mí gratísima, porque es con un amigo muy querido, un caballero que ha sido él y su familia grandes luchadores, defensores de la democracia, y precisamente va a presentar esta semana en Madrid, en el Ateneo de Madrid, un libro que se llama La vida sigue, la lucha continúa, pues el testimonio de su vida y de su familia, que como ya lo dije, luchadores por la democracia. Bienvenido, Leopoldo López Gil. Muchísimas gracias por la invitación, Alexis. La verdad es que es un gran placer, aunque sea por estos medios, volver a verte. Sí, es verdad que tenemos unos cuantos años que no nos vemos. Así es, así es. Bueno, queridas amigas y amigos, vamos a comenzar porque Leopoldo López Gil nos cuente un poco cómo va a ser la presentación de este libro, La vida sigue, la lucha continúa, que va a ser en el Ateneo de Madrid, un sitio muy prestigioso, muy conocido, como dicen los españoles, muy castizo, de muchos saleros y mucho tronío. Entonces, ¿cómo va a ser la presentación del libro? ¿Quiénes van a ser los presentadores, Leopoldo? Bueno, tenemos el placer que, como tú bien dices, el Ateneo de Madrid, un Ateneo fundado en 1826. Por ahí han pasado personas interesantísimas para las letras, no solamente españolas, sino las letras hispanoamericanas también. Los presentadores, que tengo el honor de hayan hecho el favor de presentar el libro, son, en primer lugar, Paula Quinteros, editora de un periódico digital muy prestigioso en Madrid, que se llama The Objective. Ella es, como ustedes bien saben, venezolana, pero tiene ya más de 10 años aquí en España y con este periódico digital ha logrado una posición de punta. Probablemente uno de los más visitados de los periódicos digitales hoy en día. Y en segundo lugar, aceptó ser presentador también un gran amigo que fue primero un político extraordinario, siempre del centro derecha, se llama José Manuel García Margallo, quien ha estado como diputado desde la transición y luego fue eurodiputado y también fue ministro para las relaciones exteriores y la cooperación internacional. Y coincidimos en el Parlamento Él Europeo. estuvo en el gobierno oye, Leopoldo, él estuvo en el gobierno de Aznar o de Rajoy. De Rajoy. Estuvo con Rajoy como ministro de Exteriores. Y bueno, y luego volvió otra vez al Parlamento Europeo, donde coincidimos y estuvimos, bueno, hay ocasión para conocernos y hacer una amistad que ha perdurado. Una persona muy ilustrada, ha publicado muchos libros, y está actualmente trabajando en un libro interesantísimo sobre la geopolítica actual, que bueno, con una visión muy original en cuanto al mundo que nos va a tocar. A mí no, ni a él tampoco probablemente vivir, pero a nuestros nietos ciertamente sí que les va a tocar. Es un mundo que está en mucha convulsión actualmente, y evolución al mismo tiempo, por supuesto, que tú conoces muy bien, no solamente por tu formación y tu vocación, sino que también estás en la vivencia propia de estar en uno de los países que en este momento pues, pueden ser centrales en cuanto a ese desarrollo futuro en los Estados Unidos, ¿no? Sí, el futuro ahorita no sabemos si verlo con optimismo o como una amenaza, o sea, que es algo realmente que nos estremece de algún modo, ¿no? Y es Bueno, bien yo bueno que, diría, Alexis, perdona interrumpir la interrupción, sí, pero ciertamente hay que verlo con mucho optimismo para unos y ciertamente mucha amenaza para otros, ¿no? sí, por eso es que estamos en un momento transicional de la humanidad en el cual no podemos estar seguros. Ahorita lo sensato y lo inteligente es la duda, porque no podemos estar seguros qué es lo que va a pasar. Ahora fíjate tú, este libro, La vida sigue, la lucha continúa,
En este libro tú planteas que tu familia, el itinerario vital de tu familia, defendiendo siempre el progreso y la democracia, viene desde el siglo XVIII. Y entonces ese recorrido ha terminado aterrizando en el siglo XXI. Explícanos un poco eso. Bueno, me pareció oportuno, bueno, ya llegando al final de la pista, que uno resaltara, en primer lugar, que ninguna vida es realmente totalmente propia, sino que uno recibe un legado importante de la herencia de los padres, de la función y de los anteriores, por supuesto. Y esto no solamente nos distingue, pero también nos compromete, o sea, en cierta forma. O sea, cómo se forman los valores, cómo se forman los principios, precisamente porque vienen de generación en generación. Me pareció importante recordar que en nuestra casa siempre se hablaba del país, pero en función del compromiso que teníamos que tener con precisamente la mejora del país, la mejora de la sociedad, la mejora de nuestra nación. Eh, la guerra de independencia fue una guerra cruenta, dura, que dejó muchas heridas abiertas. Y también quería hacer hincapié en que cuando yo nací, que ya hace 80 años, algo más, eh, Venezuela era apenas un país muy pequeño, éramos 4 millones de habitantes. Estábamos empezando a saborear lo que podía ser la democracia. Inmediatamente empezaron los golpes militares y se volvió a instaurar una dictadura más breve esa, y que fue la dictadura que yo viví en mi niñez y al comienzo de mi juventud, pero luego mi juventud la crecí en democracia y pasamos de un país de 4 millones a un país bueno, cuando yo tuve que dejar el país éramos 27 millones de habitantes. Cuando yo nací, probablemente no había más de 8.000 estudiantes universitarios en todo el país, que cuando uno le dice esto a un venezolano no lo puede creer, porque cualquier universidad privada tiene más de 8.000 estudiantes hoy en día en Venezuela. Por supuesto, hablar de la Universidad Central es hablar en sus mejores días, no los de hoy, y no por culpa de sus autoridades, sino por culpa de la asfixia que le han impuesto. Los estudiantes llegaron a ser casi 50.000 estudiantes. Oh, mira, yo recuerdo cuando yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, teníamos más de 50.000 estudiantes en la universidad. Yo iba a reuniones estudiantiles así, por ejemplo, en Rumania, en otros sitios, y no podían creer que nuestra universidad tuviera 50.000 estudiantes. Claro, claro. No, y cuando yo comencé pues, a participar ya en la vida pública venezolana, prácticamente no habían posgrados en Venezuela. Estábamos comenzando a tener, y hoy en día hay institutos de posgrado exclusivamente, como es el caso de IESA, y en todas las universidades hay muchísimos posgrados, y llegamos a generar eh, muchísimos profesores ya con no solamente maestría, sino con doctorados, pero el doctorado, el PhD, como doctorados en filosofía, que fueron las semillas para generar precisamente esas cátedras de estudios de posgrado. Vamos a regresar un poquito al pasado, porque como bien decía Shakespeare, todo pasado es prólogo, y es lo que tú habías venido enarbolando como uno de los propósitos de tu libro, destacar eso. Entonces ustedes tuvieron, tu familia, una presencia en la vida colonial del país, una presencia en la independencia, y entonces ya en el siglo XX comienzan a ver en tu familia algunos protagonistas interesantísimos. Por ejemplo, está tu suegro, Eduardo Mendoza Goiticoa, que muy joven fue ministro de Agricultura, precisamente en un momento de renacimiento de la democracia con Rómulo Betancourt, y ahora en el siglo XXI otro miembro de tu familia termina siendo un gran protagonista en la lucha por la defensa de la democracia, que es tu hijo mayor, Leopoldo López Mendoza. Entonces, háblanos un poquito
de esa presencia de tu familia en lo que fue el nacimiento y la consolidación de la democracia y luego de tu familia en lo que ha sido la resistencia a la tragedia de la narcodictadura que ha padecido Venezuela? Bueno, por el lado paterno, mi padre era un hijo de un luchador por la democracia, tal vez de los primeros que empezaron a sufrir las consecuencias de la protesta por un robo electoral. Mi abuelo Eudoro López era originario pues, del estado, lo que es hoy el estado Carabobo. Nació en Montalbán y se unió con mi abuela Rafaela Ortega, que venía pues, de una familia que había luchado con el general Páez en la guerra de independencia. Ellos, por el lado de los Ortega, se unieron al movimiento del Mocho Hernández, que protestaba por el robo de unas elecciones que habían hecho pues, los antiguos presidentes, por llamarlo de una forma, instauraron o trataron de instaurar una presidencia que luego fue protestada. Bueno, en esa lucha mi abuelo terminó más de 20 años, 22 años entre cárceles y exilio. Los últimos años de su exilio estaba en Colombia, en Ocaña, y como era costumbre en la dictadura del general Juan Vicente Gómez, también los hijos mayores eran perseguidos cuando los padres actuaban en política. Todos los tíos y mi padre, que era el menor, pero ya era graduado de bachiller, fueron perseguidos y terminaron en el exilio en los Estados Unidos. Mi padre formaba parte de lo que en Venezuela se llamó la generación del 28, pero era un estudiante en el Liceo Caracas, cuyo director era don Rómulo Gallegos, por cierto, y sus compañeros eran todos los bien conocidos que luego fueron el movimiento, digamos, de la Semana del Estudiante. Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Miguel Otero, etcétera, etcétera. Bueno, mi padre se educó en los Estados Unidos por este exilio, regresó a la muerte del general Gómez, su hermano mayor regresó como ministro de Educación y Rafael Ernesto López, y pues, mi padre se desempeñó, estuvo toda la vida dedicado a la Universidad Central como profesor, jefe de cátedra de ginecología, y también formó parte de los fundadores del Seguro Social en Venezuela. En el tiempo también, bueno, yo me casé con Antonieta Mendoza, hija de otro personaje que venía también de una familia muy comprometida con el país, y como tú mencionaste antes, su padre, Eduardo Mendoza, después del golpe que tomó precisamente porque no se había logrado el voto universal, etcétera, en Venezuela, derribaron al gobierno de Medina y se conformó pues lo que fue por primera vez una elección democrática, cuyo resultado fue la elección de don Rómulo Gallegos. Pero volviendo a esto, él fue compañero de gabinete del triunvirato, la Junta de Rómulo Gallegos en el año 45. Y dato curioso, tenía apenas 29 años como ministro de Agricultura, pero ¿por qué esto? Porque en Venezuela no había ingenieros agrónomos, y Rómulo Gallegos, perdón, Rómulo Betancourt había conocido a Eduardo Mendoza en un viaje que había hecho a Buenos Aires, donde Eduardo era estudiante de agronomía, y allí pues, se dio cuenta que coincidían en los ideales democráticos, y además tenía, digamos, la formación técnica para poder tomar la cartera de agricultura, cosa que hizo, y también no lo relato mucho en el libro. Por cierto, el libro no es tan grueso, a pesar de todos los años que yo llevo. Entonces, no asusto mucho a los... Muestra lo que se vea bien la portada, Leopoldo.
Muestra lo que se ve bien en la portada. La vida sigue, la lucha continúa. Perfecto. La, la idea de no entrar en todos los relatos que vienen, mi suegro renunció precisamente a su cartera por una posición muy válida, pero se habían empeñado en abaratar el costo de la carne justo antes de las elecciones, y él se oponía porque esa carne venía de Argentina y él decía que estaba contaminada con la fiebre aftosa, que en Venezuela no existía. Lamentablemente no le aceptaron digamos, la oposición a la importación, se trajo la carne y él dijo, si esta carne entra, yo me voy. Y por supuesto, Oh, ese caballero yo lo conocí, era un hombre de carácter realmente. Mire, entonces, bueno, entonces así saltamos a la situación actual, ¿no? En la cual tu hijo, Leopoldo López Mendoza, ha tenido un gran protagonismo en la resistencia contra la narcodictadura. Pasó 8 años más o menos preso, mira, Leopoldo. pasó 4 años y medio Ya yo iba en a faltarle Cabo al respeto Verde. diciendo Leopoldito. Sí, ya no, ya no es tan joven para decirle No, Leopoldo. y no lo podemos llamar así ya. Mira, pasó 4 años y medio en la cárcel de Ramo Verde, una cárcel militar bastante aislado, hicieron una vida bastante difícil y luego fue trasladado a una prisión domiciliaria con un grillete en el tobillo, y pudo, después de una intentona que hubo fracasada, salir, y de ahí pasó al asilo en la Embajada de España durante más de un año, año y medio, casi total, sí. Podríamos decir que en términos generales fueron 7 años y medio de lucha en la clandestinidad, etcétera. Pero mira, nadie le va a reponer, ni a él ni a ninguno de los que han tenido tantos años presos. Ahora leía la liberación o excarcelación de los presos desde el año 2002 a los policías metropolitanos, a quien tuve el honor de conocer en Ramo Verde en alguna ocasión. Y cómo se le repone a estas personas más de 20 años metidos en unas cárceles Y, inmundas, sí, unas y sin cárceles cometer ningún delito, ¿no? Es un atropello por donde quiera que cumpliendo se su le vea. labor, cumpliendo su labor de proteger a los ciudadanos. Ahora fíjate tú, Leopoldo, hay algo que yo quiero que destaquemos mucho. Son dos cosas. Uno, tu protagonismo en el nacimiento y desarrollo del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Yo quiero que ustedes sepan que Leopoldo López Gil fue incluso en el primero y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno, promotor de la aparición de ese proyecto tan beneficioso para Venezuela, y en el segundo gobierno de Pérez, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Ese plan de becas creó una capa gerencial de lujo en Venezuela, pero vamos a dejar que sea Leopoldo quien nos explique cómo ocurrió. Sí, yo al regreso, después de finalizar mis estudios en Estados Unidos, había hecho una maestría en finanzas internacionales. Me involucré mucho en trabajos filantrópicos, además de actuar en la gerencia privada de la compañía venezolana de cemento. Eh, Participé como miembro de la directiva y inmediatamente al año me habían nombrado presidente de Educrédito, que es una institución privada, todavía existe, creada por el dividendo voluntario por la comunidad, y las compañías petroleras de entonces, Exxon, la Creole, pues como se llamaba allá, y la Shell, aportaron los fondos iniciales, y esta era una forma de financiar a los estudiantes que se iban al exterior. Hay que recordar que Venezuela tenía una moneda bastante fuerte, no había mayor inflación y los intereses eran bastante fijos, siempre muy bajos. Y podíamos financiar a los estudiantes con condiciones excepcionales, digamos, poca garantía, ninguna, era un aval
Lo que se les pedía un aval, y al avalista no se le pedía ninguna consideración de valor de su aval, sino un compromiso verdaderamente moral. Y luego tenían el doble del tiempo para pagar el tiempo que habían utilizado, y normalmente eran intereses que no pasaban el 3%. Claro, no teníamos inflación, no había inflación, la inflación si acaso llegaba al 2%, y el valor de la moneda era estable. En el tiempo, cuando en los años 70, pues ya las cosas empezaron a complicarse, pero cuando Carlos Andrés Pérez gana las elecciones en 1973, en diciembre del 73, él ya me había conocido, pues yo había participado, yo había creado unos primeros compañías de estudios políticos, hoy se llaman encuestadoras, pero eran una encuestadora donde tenía de colaboradores a personas muy conocidas en Venezuela, como el que diseñaba la muestra era un gran matemático, Luis Báez Duarte, profesor de matemáticas, muy conocido allá. La metodología, José Antonio Gil Yepes, mi primo, por cierto, que tenía también un doctorado en la Universidad de Northwestern en metodología social. Moisés Naim, que había sido mi estudiante, mi discípulo en la Universidad Metropolitana, era mi jefe de campo, como se llamaba, o se llama, pues, en la organización. Y mis estudiantes me ayudaban porque yo los contrataba como encuestadores, y entonces, bueno, pude predecir la victoria de Carlos Andrés bastante antes de que muchos creyeran en mí, porque el gobierno anterior, el doctor Caldera, nadie decía, todo el mundo decía, no van a perder las elecciones, el gobierno no pierde elecciones. Y dice, mire, yo no sé lo que va a pasar, pero mis encuestas dicen que va a ganar Carlos Andrés, cosa que pasó, por supuesto. Ahí tuve ocasión de conocerle como candidato y él me conoció pues como profesional. Cuando se le ocurre una bendición para Venezuela, que fue el embargo petrolero de los árabes, el petróleo venezolano pasó, como todos saben, pues de 8.50, $9 el barril, si acaso, empezó a brincar a $12, $16, $18, $20. La primera bonanza petrolera que tuvimos. Y tuvimos una bonanza petrolera que permitió, en primer lugar, el adelanto de la nacionalización del petróleo, cosa que se hizo, pero también produjo un excedente presupuestario. Para eso se crearon programas especiales, entre los cuales apareció la Fundación Mariscal de Ayacucho. Bueno, no era fundación, se llamaba Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho. Y me llamaron a mí para conducirlo, porque yo tenía la experiencia de haber sido presidente de un crédito, es decir, aunque era mínimo comparado con lo que se pretendía hacer con Ayacucho, pero sí conocía el tema de financiamiento estudiantil y tenía también los vínculos con las universidades en el exterior. ¿Por qué la Fundación Ayacucho? Es decir, la Fundación Ayacucho nace un año después de mi gestión. Fue una idea en la cual participé, obviamente, como promotor, y también me ayudó mucho en esto el Contralor General de la Nación para el momento, que era José Musi Abraham. ¿Por qué? Porque era sumamente engorroso manejar un programa de becas a través de la Presidencia de la República, que era como estaba escrito el programa de becas. Entonces se le dio la vuelta y se creó o se transformó el programa de becas en Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Y bueno, los venezolanos bien saben, como tú lo dijiste antes, el resultado que tuvo durante mi primer año de gestión. Ya yo tenía más de 8.000 estudiantes en el exterior, una barbaridad que era la población total de los estudiantes universitarios de cuando yo había nacido. Imagínense haciendo estudios en el exterior. Y tengo anécdotas preciosas porque eso también permitió a los venezolanos ver que la bonanza petrolera no tenía por qué llenar los bolsillos de pocos, sino que también era un transformador social inmenso.
Ahora fíjate, entonces después en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez ya volviste a tener la responsabilidad de dirigir la fundación, ¿no? Totalmente. Y también cuando me reuní con el presidente Pérez después de su elección, él me llamó y con palabras muy sinceras me dijo, doctor López, él siempre me decía doctor López, era como buen andino, muy formal en su Era muy trato. formal, sí. ¿Sí? Él me dice, doctor López, yo no lo estoy llamando aquí para ofrecerle un cargo, lo estoy llamando para pedirle un favor. Encárguese de esto de nuevo. Bueno, no, y fíjate tú, es importante que los venezolanos sepan que uno de los momentos gloriosos de la democracia fue la creación y desarrollo de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Se educó a miles de venezolanos para que nosotros tuviéramos eso, una capa gerencial de lujo, moderna, de vanguardia, que se ha perdido con la narcodictadura. Ciertamente, ciertamente. Se ha Yo, perdido en el sentido que ya no están en Venezuela. no, se ha perdido porque Venezuela ha perdido incluso, si hay algo que yo lo digo constantemente, que distingue a la etapa, ¿no? El periodo, podemos llamar el socialismo del siglo XXI en Venezuela, es el robo del futuro, porque le robaron el futuro a los venezolanos, pero particularmente a los jóvenes venezolanos, porque no solamente no les permitieron desarrollarse en su potencial, sino que también le fueron cerrando las oportunidades de desarrollo internamente. Y digo es que, porque no es posible que nosotros estemos volteándonos a un lado cuando en Venezuela las escuelas públicas están funcionando con solamente 2 días y mal funcionando porque como hablábamos antes de entrar en cámara, en la remuneración que se le da a los docentes, no solamente los universitarios, sino también los de educación básica, que es importantísimo, porque no se puede hacer un universitario si no se le ha dado una formación básica inicial buena. Un muchacho que nunca aprendió a leer bien o a aprender sus aritméticas y matemáticas bien, nunca va a poder desarrollarse bien en la educación superior. En fin, a lo que voy es que estamos ante el robo de varias generaciones, porque reponer 25 años de asfixia universitaria, de asfixia escolar, no es fácil, no es fácil. ¿Dónde está esa generación de relevo? ¿De dónde vamos a sacar nosotros de la noche a la mañana los profesores universitarios que vamos a requerir para formar rápidamente? Todo el mundo está hablando de que Venezuela tiene las puertas abiertas para las inversiones. Eso es verdad, relativamente. Es posible que estemos abriéndole las puertas a las inversiones extranjeras y es posible que estemos abriéndole las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo económico, pero no lo vamos a poder hacer con los venezolanos que lamentablemente han sufrido pues, ese robo de su oportunidad de desarrollo. No, sí, la verdad es que el gran desafío que tienen los líderes que les corresponderá eh, liderizar, encabezar la transición venezolana con María Corina Machado y los otros líderes nuestros, va a ser tremenda, porque la destrucción del país, política, económica, moral, es realmente un arrase, como que se hubiera pasado una marabunta. Y para cerrar este programa, mi querido Leopoldo López Gil, autor del libro La vida sigue, la lucha continúa, que va a ser presentado el próximo 29 de mayo en el Ateneo de Madrid, quiero que nos hagas un comentario sobre una experiencia que tú viviste y que los venezolanos estamos muy agradecidos con el Partido Popular Español, porque le dio la oportunidad a un venezolano, perdón, en este caso a ti, de ser eurodiputado, de estar en el Parlamento Europeo. O sea, que nos tuvimos una voz nuestra directa, por eso estamos tan agradecidos con el Partido Popular Español, para que se defendiera en el Parlamento Europeo la causa venezolana. Yo te quiero decir, antes de darte la palabra para que cierres este programa, que para mí un modelo en el mundo de líder político es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Cuéntanos un poco de tu experiencia en el Parlamento Europeo. Bueno, lo primero es una experiencia única porque es una unión en un parlamento
de 27 estados independientes, democráticos. Y la elección del Parlamento es probablemente el Parlamento más grande que llega a su curules por un sistema democrático. Digo probablemente porque los chinos seguramente tienen un parlamento bastante más grande, los indios, pero bastante menos democrático. No son democráticos exactamente. En fin, la primera experiencia es la unión en sus diferencias. Repito, porque son 27 estados. Y el tener en cuenta que hay que ir siempre un poquito más allá de los intereses inmediatos. Y esto no solamente pues, te hace reflexionar a nivel personal, también a nivel nacional. ¿Qué es lo más conveniente? Lo más conveniente a veces no es necesariamente lo más conveniente para una nación, pero es conveniente para el grupo nacional. Y las discusiones, sobre todo las que me tocó llevar, que no solamente era donde me involucré, fue en los temas de recursos, de derechos humanos, perdón, donde era partícipe en las misiones de observación electoral, de apoyo electoral, porque una de las funciones que ha tenido el Parlamento es la promoción de la democracia en el mundo. Y, Señor. Y lo otro, bueno, mira, mi querido Leopoldo López Gil, chico, nos atropelló el tiempo. Y además la conversación contigo es tan grata que lo hubiéramos podido seguir per secula seculorum, como se decía en la misa anterior. Que Dios te bendiga, hermano, y a todos ustedes, y que tengas mucho éxito en la presentación de ese libro, que tú te lo mereces. Y muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Cuídate, Leopoldo. Igualmente, Alexis. Mil gracias de nuevo. Este espacio es producido gracias a Tucar IA.